Margarita, muy buenos días a todos. Día histórico, viernes 1 de mayo 2020, Día del Trabajo, por lo menos festivo en Colombia, como decía Margarita, trabajando, porque como que esto se nos ha diluido ya de qué es festivo, qué no es festivo, lo que llamábamos anteriormente los puentes. En Colombia, un puente significa como un fin de semana alargado, ¿cierto? Eso pues se nos ha vuelto algo muy relativo cuando todos estamos confinados. Más de 4.000 millones de personas hoy están confinadas en sus casas. Estamos tal cual como lo estamos en Colombia, se está más de la mitad del mundo confinados en sus casas. Este no es una situación o un evento que le esté sucediendo a Colombia, y quisiera hacer esa claridad, porque tratamos de a veces pensar es que en Colombia está pasando esto, en Colombia nos está sucediendo esto, en Colombia no, esto está pasando en el mundo. El COVID-19 es un fenómeno global, es único en su historia, es por primera vez que pasa lo que está pasando, por lo menos de los que estamos vivos, ¿no? Porque pues claro, los historiadores y los expertos han venido recopilando lo que pasó en el medioevo, en 1530 y pico, y lo que pasó en 1918, y lo que está pasando en otras pandemias menos graves y menos impactantes, porque tal vez es lo que más estamos nosotros aprendiendo a reconocer, y es que un pequeño virus, un enemigo invisible, nos tiene en guerra a todos. Estamos en economía de guerra, estamos tratando de movernos frente a un enemigo que no podemos ver, que todavía no entendemos, que no conocemos realmente. Y esta es la situación, pero a esa situación pues no se trata ni de ser apocalípticos, ni de quedarnos en un mundo, digamos, de pesimismo, sino por el contrario, salir adelante, dibujar ese nuevo camino, verlo, descubrirlo sobre todo, porque pues aquí hay muchos, yo creo que se acabaron los gurús, yo creo que se acabaron los sabios, en términos de que no, es que como esto pasó hace 50 años, yo lideré hace 50 años esto, acudamos a esa persona porque nos puede contar su historia de cómo pasaron las cosas en esa oportunidad. Eso no existe, no existen personas que nos puedan narrar cómo manejar esta situación, porque ya lo ha vivido, porque ya lo había hecho antes. Hoy tengo a un gran amigo de verdad, y con mucho aprecio lo digo, mentor, inversionista, experto en e-commerce, que se ha quemado en términos de tiempo, en términos de vida, creando empresas, liderando equipos, trayendo disrupción y tecnología, apasionado de la tecnología, y es Andrés Saldarriaga. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos de verdad, y qué chévere que este día del trabajo estemos trabajando juntos, ¿ah? Porque pues ese es el espíritu emprendedor. Bienvenido, Andrés. Así es, René. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos pues por acompañarnos, como dice René, este 1 de mayo eh, con la palabra, una de las palabras más resonadas en estos días, que se llama el sin precedente. Y ese es un poco el mundo en el que estamos, un mundo sin precedentes donde las referencias de cómo lo que estamos viviendo hoy, cómo era, ya no son tan claras, no son fáciles de encontrar momentos en que uno pueda decir, ah, sí, claro, es que esto era como en tal época, como en tal otra. René lo mencionaba ahorita, la gente habla de la crisis del el 2008, pero claro, la crisis del 2008 era financiera, era un mundo diferente. Este es un espacio donde lo tradicional ya no es tradicional. Ya es un tema en el que poco a poco hemos venido entrando en acostumbrarnos a lo que llaman ese nuevo normal, o lo que esperamos que sea ese nuevo normal una vez termine la pandemia. Nadie tiene tanta claridad de cuándo va a terminar la pandemia, todos tenemos unas expectativas muy grandes sobre temas de como que aparezca la vacuna
o algún tipo de tratamiento que haga que las cosas vuelvan a ser como eran. Y pues desafortunadamente el mundo no va a volver a ser exactamente como era. El mundo cambió. Y eso es un poco parte de la discusión. En el mundo de e-commerce también cambió y se han presentado unos cambios muy importantes que es parte de lo que vamos a conversar el día de hoy. Correcto, Andrés. Pero antes de entrarnos ya en materia y caer en esa tentación de irnos directo, yo quisiera hablar un poquito de Andrés. Andrés, como lo decía hace unos minutos, un gran amigo, precursor en muchos temas de Internet, de e-commerce, desde los 90s, y me incluyo, porque yo en esa época también, en los 90s, estaba haciendo mis primeros pinitos en Internet, en un proyecto bancario de dar saldos en el año 97 a través de Internet, de unas cuentas bancarias, y eso era pues algo disruptivo en esa época. Y ahí fue cuando me enamoré de Internet. Y Andrés tiene su propia historia y tiene su propia experiencia. Para mí, una de las personas que más sabe de e-commerce en Colombia, no porque lo haya estudiado, no porque tenga un PhD en e-commerce, que no sé si exista, es posible que exista en alguna universidad, un doctorado en e-commerce, sino porque lo ha sufrido emprendiendo, lo ha sufrido teniendo éxitos y donde más se aprende, teniendo fracasos. Entonces, Andrés, preséntate tú con los detalles de tu hoja de vida, por favor, para que de ahí ya demos partida a las preguntas. Metodológicamente, Margarita ya lo mencionaba para los últimos que han entrado. Cualquier pregunta que se les ocurra en este momento, en el transcurso de la entrevista, por favor, utilicen la herramienta de chat que tiene este Zoom para que ustedes puedan consignarlas y no las dejen ir. No dejen ir esas preguntas que se ocurren cuando vamos haciendo la entrevista, sino anótenlas allí y en el momento apropiado yo las iré leyendo y las iré manifestando. Si al final, es decir, hacia las 12 del día, en una hora, tenemos espacio para que en vivo alguien haga una pregunta, vamos a abrir los micrófonos para que eso pase, pero trataremos de ceñirnos a este tiempo. Andrés, por favor, preséntate con un poco más de detalle de tu hoja de vida, que sé que es muy larga, bueno, larga en experiencias. Bueno, muy bien. Nada, que yo soy ingeniero industrial de los Andes y como decía René, desde el año 95, 96 empezamos a meternos y a interesarnos por todo este cuento de Internet. Cuando entró el primer nodo de Internet en Colombia a través de la Universidad de los Andes y pues tuve un emprendimiento alrededor de ese tema. Posteriormente me fui a estudiar a Londres, allá hice una maestría, un MBA, trabajé con empresas como Cisco Systems y trabajé con otros emprendimientos. Uno de ellos que no me gusta mucho mencionarlo porque era un precursor de lo que es Waze, pero estamos hablando de hace 20 años y se da uno cuenta cómo las cosas van cambiando, pero al mismo tiempo las ideas tienen unos periodos de maduración y unos periodos de perfeccionamiento que le hacen a uno ver el mundo un poquito con perspectiva. Luego de eso, pues regresé a Colombia, tuve una empresa de desarrollo de software sobre Internet, hacíamos algo de temas de agencia digital, etcétera. Y en los últimos años estuve trabajando más directamente con uno de los retailers de Colombia, Alcosto Catronics, que en el mundo de e-commerce de las grandes superficies, pues es uno de los jugadores importantes y que donde aprendí también mucho, porque uno nunca deja de aprender, para ser sincero, es un tema de compartir más que de dar entre lo que uno comparte, pero además de lo que aprende de los demás. Y eso es parte también de la razón por la que me gusta estar y llevo tanto tiempo al lado de René, donde en Hotbog hay unos espacios muy interesantes para conocer, ver los nuevos emprendimientos, las nuevas ideas y estar siempre un poquito
tratar de estar un poquito vigente frente a lo que está pasando, porque digamos que cada generación tiene una forma diferente de ver las cosas y eso, ese acercamiento, ese contacto con ese grupo de clientes, de emprendedores, de tal, es fundamental para enriquecerse. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Y como ven, pues toda esta experiencia no solamente en Internet, sino puntualmente y específicamente en e-commerce, es muy útil. Pero arranquemos por lo básico, arranquemos para aquella persona que tenía su tienda, su cadena de tiendas, sus 5, 10 puntos de venta, esa persona que tenía ese comercio tradicional o que fabrica algo en una pequeña factoría o que lo fabrica en casa o hace ese tipo de comercio que hoy en día pues tiene cerrados sus locales, está de pronto en un momento bastante tenso y decir qué voy a hacer, si tengo empleados, cómo los voy a pagar, si tengo arrendamientos, cómo los voy a pagar, si tengo materia prima o no me llega la materia prima, cómo hago la producción. A esa persona y desde la óptica de e-commerce, ¿qué consejo le podríamos dar? Bueno, pues yo creo que lo primero es que todo lo estamos viendo a nivel personal, pero es cuando uno entra a mirar de forma detallada cómo el mundo nos está cambiando, empieza uno a mirar que hay impacto a nivel individual de cada una persona, de cómo se está desarrollando, interactuando con los demás, a nivel de sociedad, porque ya los grupos sociales también tienen un comportamiento diferente. Los niños no están yendo a los colegios, las universidades no están funcionando, la gente no está yendo a las oficinas, y esto es un poco el tejido que hace que los procesos de intercambios económicos funcionen, porque es esas interacciones las que hacen que la gente tenga las oportunidades de tener esos intercambios y que se mueva la economía. Definitivamente, los negocios todos se han visto impactados, como decías tú, desde el pequeño, el grande, o algunas industrias mucho más que otras. Entra uno a mirar en industrias donde han sido terriblemente afectadas, como lo que es las aerolíneas, que tienen todos sus aviones completamente parados, Parqueados. los hoteles y en general toda la industria de turismo, pero vino también una otra industria también muy importante que generaba mucho empleo, movía la economía, como son los restaurantes. Los restaurantes están también teniendo un impacto fuertísimo, todo lo que es entretenimiento, nadie va a un cine, nadie va a ningún parque de diversiones, ese tipo de industrias han sido como de las más afectadas. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar, listo, el pequeño negocio, el comercio como tal, también, porque dentro de las medidas que se han tomado, no es posible sino lo de primera necesidad. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que como primera necesidad está claro la comida y todo lo que significa temas de salud, y eso de alguna manera ha volcado a la gente a meterse en el mundo del e-commerce, a entrar a hacer transacciones, cosas que antes o por pereza o por falta de conocimiento, por miedo, por muchas barreras que todos los que estábamos dentro del e-commerce vivíamos diciendo, no, lo que pasa es que la gente le da miedo, lo que pasa es que nunca lo ha hecho, lo que pasa es, ese tipo de cosas ya pasaron a un segundo plano. ¿Por qué? Porque era más importante que la comida me llegara, era más importante poder tener ese tipo de primeras necesidades resueltas. Y eso fue muy positivo porque, digamos, a René que le encanta el tema de exponencial, el e-commerce acaba de vivir una curva exponencial, está viviendo una curva exponencial. ¿Qué pasó? En cuestión, esto, digamos, los que hablan, los matemáticos y demás, dicen la curva exponencial es una curva que arranca muy lentamente y de pronto llega un momento en que se dispara. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la adopción se va dando, se va dando, se va dando, se va construyendo esa masa crítica y llega un momento en que explota.
El COVID-19 ha sido como ese, yo le decía a René en otra conversación, esto es como un turbo, cuando alguien espicha un botón y hace ¡fuf! Y eso disparó el número de personas que estaban dispuestas a hacerlo y la frecuencia con la que esas personas lo hacían. En e-commerce se habla muchísimo de una palabra, de un término que se llama la tasa de conversión. ¿Cuántas de las personas que entran a visitar los e-commerce finalmente terminan siendo compradores? En el mundo físico, eso ni se mide. La gente como que entra a las tiendas, entran unos, entran otros. Hoy entró mucha gente y las ventas estuvieron buenas. Hoy entró menos gente, pero tampoco estuvieron tan malas. Y así, digamos, en el mundo físico, eso es algo diferente. En el mundo de e-commerce nos preocupaba mucho el por qué la gente entraba a la tienda, pero no compraba. Y ahora empezamos a descubrir una cantidad de cosas. Empezamos a ver como que la tasa de conversión se dispara, pero se multiplica 3, 4, 5 veces. Las ventas del e-commerce de muchos de los grandes jugadores de e-commerce se han multiplicado por 10, 15 veces. Esos son esos crecimientos exponenciales que siempre hablamos. Y esto, digamos, en términos de adopción cultural de un canal, genera muchas oportunidades, no solamente para esos grandes que ya están establecidos, sino para los pequeños. Ya empieza uno a oír mucha gente que de pronto empieza a decir, esperanzada de que ya vamos a volver a lo rápido. No, es que estoy comprando vestidos de baños online porque me voy a ir se está esperando de salir en algún momento, o la gente está comprando zapatos, o la gente está comprando, ¿y a quién? En un Instagram, a algún pequeño emprendedor que le dio por sacar unos zapatos con unos estampados, con un diseño propio. Esas oportunidades empiezan a salir, la gente está consumiendo mucho más el tema digital, la gente está en la casa, y está el consumo del celular que siempre estamos diciendo, no, es que qué horror, si la gente se está demorando utilizando 4 y 5 horas al día. Yo creo que hoy en día puede ser 6 y 7 horas al día que se pasa en el celular, entre el celular y las reuniones virtuales, que ese es el otro, ¿no? En todo caso está frente a una pantalla, expuesto a este medio todo el tiempo. Entonces, ¿qué oportunidades hay para los pequeños? Los pequeños tienen un mercado latente en el que está ávido de buscar la forma de interactuar. El ser humano normalmente está consumiendo cosas, obviamente, como hablamos, primero de primera necesidad, pero ahí hay muchas cosas. Hay gente que está sacando los pequeños, los productos muy de nicho, como temas de salud, de comida saludable, como la gente que está sacando los productos de campo y están queriendo llevar desde los huevos orgánicos, de las fresas y tal. Se está dando mucho el tema local, y el tema local en la mente de la gente está diciendo, cómprale al vecino, cómprale allí. Los pequeños están sacando desde pequeñas aplicaciones hasta simplemente listados de productos que ve uno de la plaza de aquí, de la plaza de allá, cómprale al vecino, cómprale allá. Ese mundo es el primer paso, seguramente sí, va a ser esa llamada telefónica, pero muy rápidamente ellos van a estar migrando, porque en la medida que se genere un poco esa cultura de estar llamando, esos medios análogos tradicionales tienen unas limitaciones de escalabilidad. Porque yo tengo un teléfono, ¿cuántas personas me pueden llamar al tiempo al teléfono? Muy pocas. Listo, ok. Yo puedo irme al siguiente paso. La abro el WhatsApp y digo, oye, listo, me entran varios WhatsApp a la vez, no tengo la limitación, pero tampoco lo puedo atender a la vez. Si el día que me lleguen, me empiezan a llegar 30 WhatsApp a la vez, pues ya se me revienta, ¿no?, la capacidad de operación. Entonces, el siguiente que me permite escalar ya sí es un modelo de e-commerce que no tiene esas limitaciones, y ya existen muchas formas, desde las social commerce, que es vender en Facebook, Instagram y demás, hasta pequeñas tiendas en Spotify, en Shopify, o en Mercado Libre, o en línea, o en los diferentes marketplaces,
y luego evolucionar a sus propias tiendas. Y muchos de los pequeños han hecho esos pasos, esa transición. Entonces, lo más importante es encontrar entendiendo estos cambios de comportamiento, donde hay unos espacios donde yo pueda hacer algo que tenga sentido, que la gente necesite, y luego buscar empezar a probar en esos mercados que están abiertos y que tienen mucho tráfico. Muy importante, Andrés, y nos estás viendo, mencionando ya esas grandes plataformas, pero vámonos por el de huevos orgánicos, que me gusta el ejemplo, ¿cierto? Yo tengo una granja avícola, pero de huevos orgánicos, entonces no tengo una producción en masa, no tengo galpones, sino tengo unas gallinitas que las he alimentado bien y sacan los huevos orgánicos. Pero esa persona, pues tendrá un celular, sin duda, tendrá un celular. Muy posiblemente tenga una cuenta en Facebook, ¿cierto? ¿Qué le recomiendas hacer? ¿Contratar un experto en e-commerce, irse por un modelo consultivo y complicarse buscando esos expertos? ¿O qué podría hacer con sus propias manos? ¿Cómo le podemos dar ese consejo a esas personas que puedan estar aquí de pronto escuchándonos? Que, bueno, mire, hagas esto, ¿sí? Dese de alta en esto, cree una marca. ¿Cómo sería ese primer approach? Bueno, pues yo creo que ahí el tema es, una vez ya está definido, en el caso de los huevos orgánicos, Mm. que yo encontré, ¿por qué me metí? Seguramente entendí que hay un mercado para estos productos. Entonces, hay un balance entre yo tener la capacidad de avanzar en términos de la cantidad de clientes que me llegan versus la capacidad que tengo de ejecutar y enviar. Hay un tema súper importante acá que no es solamente la plataforma, es la capacidad logística que yo tengo que tener, porque ya la gente es diferente cuando yo tengo un almacén y la gente me llega y se lo lleva, les lleva el producto. Ahora el producto hay que hacérselo llevar, llegar a la persona a la casa. Entonces, eso tiene un reto adicional, tanto en términos de lo que significa operativamente, como los costos y quién y cómo vamos a asumir esos costos. En muchos casos, veníamos en una cultura en la que el nivel de exigencia, las expectativas de los clientes cada vez eran más altas, cada vez queríamos algo mejor, lo querían en menos tiempo, lo quería en gratis, lo quería con moñito, empacado. Uh-huh. La ventaja que tenemos en este momento para empezar este tipo de cosas es que los niveles de expectativas han bajado. La gente está dispuesta a esperar, la gente está dispuesta a pagar con tal de que le llegue, la gente está dispuesta a flexibilizar esas exigencias que tenía y eso nos ayuda a tener un arranque con menos niveles de exigencia. Sin embargo, lo que yo le recomendaría a una persona que está haciendo los huevos, para volver un poco al tema concreto, es esa persona debe estar desarrollando una estrategia de marketing para contar, porque en este momento también la gente está, digamos que muy abierta a buscar opciones, Uh-huh. pero hay que entender en qué lugares, de qué manera comunicar. Y Internet tiene una capacidad, o digamos que la mayoría de las plataformas sociales tienen la capacidad de segmentar muy bien a los usuarios. Entonces yo puedo segmentar para yo no estar gastándome unos dineros muy grandes, puedo segmentar a quién le llego. Y eso lo puedo hacer en plataformas como Facebook, en Instagram y demás, contándole a la gente que son la gente que vive en un rango geográfico cercano a mí, a donde yo tengo mi punto de producción, donde tengo capacidad de hacer el envío a precios, con costos razonables. Y luego también tengo que entender el perfil de mi cliente. Ese tema de perfilar a mis clientes en términos de sus necesidades, gustos y el tipo
en este caso, primero que todo, seguramente le trataría de llegar a las personas que les gusta o que son fanáticas de los productos naturales, que son más bien las amas de casa o los solteros y ese tipo de personas que son saludables, en lugar de pronto a la población joven, niños y demás, esos no son mis clientes. Y el construir una propuesta de valor a la hora de comunicar. Ese es el tercer tema importante, porque huevos orgánicos de pronto habrán muchos. Entonces, ¿qué es esos argumentos? ¿Cuál es como la historia que yo construyo alrededor de mi producto o de mi servicio, si es del caso, para diferenciarme y con esos tres elementos salir a empezar a testear y a ensayar aquí, ensayar acá, qué me funciona, para luego, entendiendo lo que me funciona, es empezar a escalar. A escalar, a escalar. Muy claro, muy sencillo. O sea, redes sociales, arranco con el Facebook, el Instagram y comienzo a hacerme conocer, a generar esa propuesta de valor, ese storytelling que comienza a tener mi producto. Y de ahí, de pronto comienzo a atarlo a un WhatsApp, comienzo a recibir pedidos. ¿Qué hay con las plataformas? ¿Cuál sería el paso siguiente? ¿Un Mercado Libre, un Linio, o me voy directo a armar un WordPress y buscar una persona de tecnología que me ayude a configurar, o si soy cacharrero con la tecnología, me monto un WordPress o una plataforma más sofisticada? ¿Qué recomendarías ahí en ese paso? Yo creo que depende un poquito del estado de cada uno. Si yo estoy desarrollando mercado, yo me metería en una plataforma ya existente, porque lo que necesito es que me traigan tráfico. El negocio de la mayoría de los empresarios no es la tecnología. La tecnología es un habilitador, es quien me permite generar esa transacción y manejar toda la logística del proceso. Pero mi negocio no es ese, mi negocio son los huevos, o los vestidos de baño, o la ropa, o los tenis, o los brownies, o cualquiera que sea el producto. Ese es mi negocio. ¿Qué pasa? Y digamos que con el tiempo, inclusive pues digamos que la gente lo está haciendo mucho con Rappi. Rappi está abriendo también eso mucho a los emprendedores. ¿Qué pasa? Que esas grandes plataformas, Mercado Libre, Linios, el Marketplace del Éxito, etcétera, tienen el público, tienen el tráfico. Entonces, es más importante darse a conocer inicialmente a ese público, generando esa base de clientes y empezar a establecerse como un producto conocido, para que cuando yo ya tengo un nivel de ventas, yo digo, bueno, listo, ya no vale la pena, de pronto estoy pagando un extra de comisión en esas plataformas, pero ya tengo mis clientes. Entonces abro algo en paralelo. La mayoría de los clientes, la mayoría de las tiendas empiezan a tener dos versiones. ¿Por qué? Porque eso es como cuando yo digo, tengo mi tienda propia en una calle cualquiera, en la avenida 15 o en donde quiera que se llame, que esté mi tienda, pero después abre un centro comercial. Y resulta que es que el centro comercial llega la gente a comer, a entretenerse y demás, trae mucho público, y de paso, algunos de esos clientes, de ese público, aspiro a que sean clientes míos. Entonces, esa dualidad entre tener mi tienda independiente y lo otro. Definitivamente el tema de complicarse con la tecnología me parece que es para poquitos. Hoy ya existe muchas opciones. Está desde un Shopify, cosas como tienda nube, o esas tiendas prehechas que ya como empresario yo simplemente ingreso, subo mis productos y no me complico con temas de integraciones, con plataformas de pago, ni etcétera, sino mi negocio en sí es el comercializar un producto o un servicio.
Entonces yo iría por ese lado. Muy claro ese mensaje, sobre todo para los dummies, para las personas que apenas están incursionando. No tengo que ser un experto en tecnología, tengo que ser una persona que me concentro en mi producto, sé de mis vestidos de baño, de los huevos, de los productos que yo he escogido, por alguna razón me metí ahí, pero el e-commerce no está lejano, no es algo por allá, tengo que ser ingeniero de sistemas o algo es, no, no, para nada. Simplemente utilizo una de las herramientas que ya existen y desarrolle mercado, y desarrolle mercado. Pero ya lo desarrollé. Para esos que ya están arrancados, que ya tienen ventas, que venden 500, 1000 productos al mes, 5000 productos al mes, esos e-commerce ya maduros, de los cuales tú has sido parte de alguno de los más, de varios de los más grandes, ¿cuál es la recomendación? Porque se les están reventando las ventas, eso sí, están reventados. Y ahí hay varios factores, porque me he dado con plataformas que tienen una escasez de productos. Hay una cantidad de barcos anclados, ¿cierto? De toda la mercancía que venía del exterior, sobre todo de China, ¿ok? Y esos barcos están anclados a kilómetros de puerto porque pues simplemente no pueden descargar por las razones que ya conocemos. ¿Qué haces con esa escasez? Y tienes al otro lado la demanda, entrando mucha gente pidiéndote cosas, diciéndole no lo tengo, pero te lo entrego en 2 meses. ¿Y qué pasa si en 2 meses no lo puedo entregar? ¿Qué le recomiendas a esos que ya están avanzados, que ya están más adelante en la madurez de su negocio? Yo creo que a ese grupo de clientes o digamos de ese grupo de esa parte de la industria, lo que le está tocando es reinventarse y manejar el tema de una manera muy ágil. ¿Ágil en qué sentido? Es si anteriormente, y eso está pasando en todas partes del mundo, vuelvo un poco al tema de lo local. La gente está volviendo a lo local. Eh, y eso, ¿por qué? Porque eso es lo que las opciones disponibles. Entonces no tiene sentido seguir esperando el producto que no me va a llegar en el corto tiempo cuando yo necesito algo ya. Llámese, digamos que en términos de comida, creo que ha ido bastante buen manejo hasta ahora y hay una bastante buena disponibilidad en la mayoría de los comercios. Sin embargo, empezamos a ver cosas que las fábricas de China estuvieron paradas durante 2, 3 meses. La ropa, que no se está considerada como algo tan de inmediata necesidad, fue uno de los más afectados. Están teniendo escasez de producto esas industrias. La tecnología, entonces, digamos que también hay un poco de temas aunque se la logró un poquito mover para otros países de Asia, hay un poquito de escasez de tecnología y eso significa que los precios se van a aumentar y ese tipo de cosas. La gente por eso también, con la subida del dólar, eso también ha tenido un impacto muy importante. Entonces, pero realmente creo que el reto de la mayoría de estos, más que por la escasez hasta ahora, ha sido más a nivel de la logística. ¿Por qué? Porque, como decíamos, esta velocidad con la que creció hizo que la mayoría no tuvieran una operación para esas dimensiones. Entonces, ¿cómo hago yo para, si yo tenía 100 pedidos diarios y de pronto me empezaron a llegar, fue 1000 pedidos diarios? Entonces yo tengo que ver qué hago para, uno, tener la mercancía disponible, que digamos que supongo que lo que entonces empieza a darse es que si esto va a seguir haciendo, si yo supongo que esto va a seguir pasando, entonces tengo que buscar la forma. Antes llevaba yo la mercancía mucho a las tiendas, ahora tengo que concentrarla mucho más en los centros de distribución, eh, para ser más eficiente y generar una cadena de entrega de lo que llama la última milla en este mundo, donde es el paqueteo, porque ya mi distribución ya no es en una tractomula,
en el que yo paro en 5 tiendas y entrego toda la mercancía. Ahora yo tengo que ser en camiones pequeños y en motos, que me entregan cada una de a 100 o a 20 pedidos, etcétera. Entonces me tocó rediseñar toda la cadena de entrega final de producto. Eso, digamos que ha sido uno de los retos más importantes para todos, yo creo. Adicionalmente, con otra complejidad importante que lleva, digamos que todo esto está asociado a esos cambios que veníamos hablando y que algunos ya han bautizado como esa economía de bajo contacto, ¿sí? Y bajo esa economía de bajo contacto, ¿qué pasa? La gente empieza a buscar mucho más el tema telefónico, las llamadas a los call centers y el soporte. Como ya se me subieron 10 veces mis despachos online, mis ventas online, la gente ya no puede ir a las tiendas tan fácilmente cuando algo por alguna razón no funciona, y eso siempre pasa porque me llegó el color que no era, porque me llegó el tamaño que no era, por X o Y razón. Los call centers y las operaciones de call centers empiezan a colapsar. Entonces ahí vienen temas interesantes que son para grandes, pero también para chiquitos, digamos que, o medianos, pues depende del volumen que uno tenga, que son los modelos de automatización de los robots para call centers que me contestan y que son capaces de escalar a y soportar esa masa que normalmente tiene unas preguntas que son lo que llamamos las preguntas frecuentes, que a qué horas me llega mi pedido, que tengo que hacer si necesito hacer un cambio, que etcétera, etcétera, y ese tipo de cosas las necesito empezar a apoyarme en nuevas tecnologías, que anteriormente yo tenía un call center con 50 personas y me atendían las 2.000 llamadas que me llegaban al día. Ahora me llegaron 10.000, ¿qué hago? Resulta que los call centers tuvieron una crisis, creo que ya otra vez están un poquito más estabilizados, pero en todo caso la demanda está excediendo la capacidad. Entonces, digamos, engranaje de esos procesos que se desencadenan a partir de la escala, de la subida exponencial en la demanda, en esos procesos es parte esencial de lo que están moviéndose mucho y tienen que trabajarle mucho porque eso pues vino y se va a quedar por un tiempito. ¿Qué va a pasar después? Pues está por verse. Pero ahí está la habilidad, sobre todo para esos grandes e-commerce que ya vienen años convencidos, que recibieron esta lección de velocidad, porque es que sí, muchas, yo creo que Éxito, Falabella, todas ellas han venido como con la calma tradicional, de ahí vamos aprendiendo poco a poco y ¡pum! Llega el COVID-19 y uy, un momento, esto tocó montarlo ya, dinamizarlo ya, robótica. Hay que meter robótica en esos call centers y poder asociar más data. Seguramente ir detrás de robótica, obviamente estamos hablando de machine learning y de inteligencia artificial para poder hacer que esas preguntas y respuestas frecuentes puedan ser realmente inteligentes, respuestas inteligentes y no cosas defraudantes, para que ese cliente se pueda atender. Y la logística, que la logística pueda responder, porque no hay nada más decepcionante en un e-commerce que comprar un producto, pagarlo y después descubrir, y el primero que lo descubre es el mismo e-commerce, dice, carajo, lo vendimos y ese producto no está en existencia, ¿no? Entonces, ahí la tecnología juega un papel bien importante en ese proceso. Pero ya, digamos, como lo has dibujado muy bien, Andrés, ¿cómo adaptar la estrategia frente a ese futuro incierto? ¿Por qué? Porque yo he escuchado a varios expertos y hay muchas charlas que el día después, ¿no? El día después como si hubiese una fecha en el calendario, como el 11 de mayo o el 30 de junio o el no sé qué, ¿cierto? Y al otro día ya todos salimos a la calle, las tiendas volvieron a abrir, el sol volvió a salir y todos vamos para los parques y ahora voy a cine y entonces voy para la universidad y al colegio y voy y dejo mis hijos al colegio, llegó la ruta a recoger mis hijos y eso sabemos que
yo tengo unas dudas enormes de que eso vaya a suceder. Yo creo que ya mucha gente, por lo que ha pasado en China, en Wuhan y en otras ciudades de China, ya está claro de que eso no es así. En Nueva Zelanda dice, listo, aquí ya no hay casos de coronavirus, tenemos controlada la pandemia, pero todos en la casa, por favor, y todos con tapabocas. Entonces, no dice, pero venga, un segundo, o sea, no que hay un día después. ¿Cómo adaptar la estrategia de los e-commerce a esa incertidumbre de que muy posiblemente no va a haber un día después? Va a haber restricción, como lo has mencionado, la economía de ¿qué? La economía de bajo contacto, ¿sí? De poco contacto. Esa economía ¿qué? Eso nos va, definitivamente nos quedamos comprando todos en e-commerce. Vamos a volver a esas grandes superficies, como las de Alcosto, como las de Jumbo, como las de Carulla. Vamos a seguir, porque es que cuando yo voy al supermercado y veo un pocotón de gente, y veo un pocotón de infraestructura, y veo un riesgo de contagio alto, yo digo, no, yo mejor más bien pido con mi celular, que soy yo, en mi casa, ¿cierto? Y cuando lleguen las bolsas, pues saco la botella de alcohol y el spray y dele pues alcohol a esto lo que más pueda, o Clorox, o vinagre, o cualquier mezcla de esas. Además nos hemos vuelto medio ingenieros químicos haciendo unas... Yo dije, un día dije, ¿a qué hora le pone un encendedor a esto y explota? ¿Quién sabe qué puede pasar con las mezclas que nos estamos inventando? ¿Cómo diseñar una estrategia flexible, Andrés, para esto? Porque pues tampoco los recursos no están para malgastarse y generar esa estrategia todo, a prueba de todo escenario de futuro. ¿Mm? De acuerdo, de acuerdo. Yo creo pues digamos, como dices tú, y estamos en un mundo incierto. Aquí nadie puede predecir. Y no solo eso, sino que es que nos hemos dado cuenta que las últimas predicciones de los últimos 2 meses se han equivocado. Entonces todos dicen que no, que es que tranquilos, que eso es una simple gripita. Y arranca con eso y dice, no, que es que no, eso solo está en China. No, no, y todos se han ido equivocando. En el fondo, esto es un problema, digamos, de tratar de generar un poco de tranquilidad en la población y en todo el mundo, porque todos necesitamos más o menos, queremos saber hacia dónde vamos. Pero el mundo está así y va a estar así por un tiempo, como dices tú, porque además los expertos están hablando de que este es un virus y que pueden venir otros. Aquí esa economía de bajo contacto que estábamos hablando tiene unos efectos importantes en varios aspectos, algunos de los cuales es la movilidad. La gente se va a estar moviendo menos, ¿sí? El trabajo remoto masivo y las implicaciones que eso tiene. Ya estamos hablando de que la cantidad de espacio de oficina que va a quedar disponible en el mundo es impresionante. Sin embargo, entonces, ¿qué implicaciones trae eso? Dice, bueno, listo. Entonces, cantidad de gente que va a estar adaptando sus hogares para que sea su hogar y espacio de trabajo. La cantidad de computadores, de mesas, de sillas, que se va a empezar a generar, porque supongamos que viniera un new normal, ese new normal, en todo caso, va a dejar unas secuelas. Y unas secuelas en términos de una forma diferente de vivir. ¿Qué tan fuerte o no? Depende un poquito del contexto de riesgo de salud en el que nos terminemos sintiendo luego de 18 meses, que tengamos una vacuna y ese tipo de cosas. Pero está generando otras oportunidades a nivel digamos, de entender cada uno su negocio en lo que puede ser el impacto que tenga en corto, mediano y largo plazo. Cuando yo empiezo a mirar ese tema, empiezo a tratar y ese mediano y largo plazo es extremadamente dinámico en este momento. ¿Por qué? Porque como es incierto, todo el mundo va tratando de dibujarlo, pero a la semana ese dibujo se ha transformado. Sin embargo, ahí, dependiendo de las industrias nuevamente, hay unas industrias que van a tener mayor impacto y otras menor impacto. Las de mayor impacto, esas tienen que seguramente transformar mucho más fuertemente su negocio
Vemos a los restaurantes, que los restaurantes todos están desde sacando corrientazo para llevarle el almuerzo a la casa de los restaurantes que solían ser restaurantes costosos, pero están sacando corrientazos de 10.000 pesos con tal de tener su negocio andando, mantener la máquina andando, porque parar es demasiado costoso. Y vemos el comercio que tiene muchas de sus tiendas cerradas. Ahora nos dicen, podemos abrir, vamos a abrir gradualmente la construcción, vamos a abrir un poco el comercio, pero entonces solamente por domicilios, las tiendas no hablen. Ese es el corto plazo. ¿Cuál es el mediano plazo? El mediano plazo ya nos están diciendo es, listo, y lo estamos viendo, como dices tú, en Alemania, la gente debe contar tapabocas, no más de 5 personas en la tienda a la vez, tienen que usar guantes, tal, y ese será nuestro mediano plazo y hacia el largo plazo. Pero ese es como tenemos menos contacto, ahí es donde entra nuevamente el tema del e-commerce que estamos hablando. Es el e-commerce me facilita la vida en este mundo de bajo contacto. Y por eso, digamos que no va a ser lo único. El ser humano es un ser social por naturaleza, le gusta ir a hablar con el vendedor, recibirle los comentarios, hablar con las otras personas que están comprando para ver y tomar la decisión sobre lo que quiere comprar. Sin embargo, las restricciones nos están poniendo en una situación diferente. Entonces, ese análisis del impacto dependiendo de la industria es muy importante para tener un poquito de visión y estrategia de hacia dónde me debo mover yo. Y dado eso, yo creo que el e-commerce definitivamente se convirtió en esa herramienta en el que en el corto plazo me va a ayudar a mantener esa relación, esa capacidad de generar transacciones con mis clientes de forma remota sin que exista o disminuyendo, bajando esa barrera del riesgo de contaminación. Muy importante porque esa es la variable más importante hoy en día, es una variable de supervivencia y es algo que el hecho de que, y lo mencionabas y lo comentábamos hace unos minutos, el hecho de que a mí alguien venga de Rappi o de algún domiciliario a entregarme trae un riesgo de contagio más bajo de que yo ir a recoger, a comprar, a escoger, a poner en un carrito de compras y pasar por una caja y echar paquetes con bolsas que pueden venir contaminadas. Todo ese rollo logístico. Es mejor que alguien venga y cuando llegue, pues entonces toda la fórmula química que hablábamos ahorita que nos hemos inventado para desinfectar. Definitivamente el e-commerce llegó para todas las industrias, Andrés. O sea, vamos a tener e-commerce de carros. O sea, vamos a tener carros que llegan alguien viene y me los trae y me los muestra. Va a llegar a las motos, la vivienda. O sea, claramente ayer veía una propaganda de Rimax en donde ahora se metieron ya en el 3D, el tour virtual y comenzaron a embellecer esa experiencia para decir, mire, no venga a ver el apartamento, tranquilo, aquí yo le monto todo esto. Muy interesante, pero ya desde el punto de vista de e-commerce y de lo más parecido a e-commerce, ¿vamos a tener e-commerce de autos, tú crees? Gracias. ¿Mm? Sí, definitivamente. Claramente no es igual. Ajá. Y más allá de e-commerce, yo creo que ahí al final lo que se están reinventando, lo que se está convirtiendo son en experiencias digitales de compra. Okay. Y esas experiencias digitales de compra, especialmente para productos más complejos como un auto que requiere que un modelo de financiación, porque la mayoría de los carros finalmente tienen un tema de financiación, entonces yo tengo que integrar a un jugador como un banco o una compañía de financiamiento comercial. Tengo que integrar el registro con el RUNT, que no sé si vieron las noticias, pero recientemente se está digitalizando el tema del RUNT. Tengo que mover el tema del seguro obligatorio y tengo que mover el tema del seguro que es de terceros o de riesgos. Cosas que en la experiencia van a cambiar. Pues seguramente
la gente va a ir menos, pero como dices tú, una de las formas más tradicionales de vender el carro es el test drive. Entonces la gente reservaba su test drive y iba al concesionario, se montaba en su carro y ya montado en su carro, ya lo único que veía es cómo será que hago para pagar este carro. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Seguramente sí, puede que el test drive se lo den, el test drive, el carro le va a llegar a la casa, van a tener la famosa palabra de moda de protocolo. Entonces, el protocolo para entregarte el carro es que te echan el hipoclorito, montaste en el carro, y luego, pero los pasos del trámite de la compra o del proceso de compra van a poder ser mucho más digitales. Yo voy a poder desde el concesionario poder realizar mi proceso de financiamiento, recibir diferentes ofertas de bancos o de compañías para, digamos que, construir ese modelo de pago al final donde yo seguramente puedo pagar. Hoy en día el tema de los pagos y las transferencias de altos montos no es tan fácil y digamos que eso se está también revaluando y pensando, porque hay un mundo, acá hay un mundo contradictorio entre la seguridad contra fraude y ser más prácticos. Entonces, acá a todo el mundo le pedían la huella, la cédula, fotocopiada de 18, el iris, de todo, porque pues la La, la, suplantación. la, la cédula del 150%. Exactamente. Entonces, ahora, pues yo voy y ya seguramente se estará convirtiendo en unos modelos de e-commerce para ventas un poco más complejas. Hoy tenemos un modelo de e-commerce para ventas simples, donde este es el producto, ¿te gusta así? Págalo con una tarjeta de crédito y te lo despacho. Se Botón acabó. de pago, botón de Exacto. pago. Sí, pero con una O logística y débito. tal. Pero esos productos como los automóviles o digamos un apartamento o ese tipo de cosas, pues van a ir construyendo procesos de venta digital. Exacto. Experiencias y procesos con protocolos sanitarios ahora. Entonces le sumas el protocolo sanitario, que además se pueden también verificar con herramientas digitales. El que, oiga, si se desinfectó el carro antes de que el potencial cliente se subiera, todo quedó informado, todo quedó dateado, porque lo que está claro también es que para poder seguirle la huella a este virus o a cualquier virus, porque es que el COVID-19 es uno que nos está demostrando que existen virus capaces de acabar con la economía, con buena parte de la población también. No son pocas las muertes, pero con la economía sí fueron capaces. Hay un solo virus que fue capaz de destrozarla, ¿no? Y cambiarla, nos toca reconstruirla. Pero el COVID-20 puede igual venir y acabar con la economía. Podrá matar a muchas más personas y Dios quiera que no sea así, pero ya la humanidad, o sea, tenemos que ser conscientes de que ese riesgo existe y que tenemos que va a tener que vivir con ese riesgo. Y la data, bits, los ceros y los unos, son los que nos llevan a tener esa conciencia y esa realidad sobre la cual estamos trabajando. ¿Dónde están las grandes oportunidades? Ya estamos sobre el tiempo y invito a quienes tengan preguntas, por favor, pónganlas en el chat si las hay, o si alguien levante la mano allá con la manito que tiene el Zoom, levante la manito si alguien tiene alguna pregunta para que podamos aprovechar estos últimos minutos que tenemos con Andrés. ¿Cuáles son las oportunidades, Andrés? ¿Dónde está el negocio? Como le gusta a mucha gente, bueno, pero allá hay un experto de e-commerce. ¿Dónde me lleno yo de billete? Que me lo diga el experto. ¿Dónde están las oportunidades? Que sé que eso no es ni milagroso, ni tú eres una persona para estar con una bola de cristal. ¿Dónde está? ¿Dónde se podría decir, oiga, aquí hay una oportunidad grande, aquí hay cositas que hay que hacer? Como hablábamos ahorita, digamos que en medida que yo empiezo a entender que la movilidad va a cambiar, ¿listo? ¿Qué impacta el tema de movilidad? Que, por ejemplo, el Uber antes era para llevar personas. Yo creo que ahora va a haber un Uber para llevar cosas. Ok. ¿Sí? Okay. Porque la gente quiere salir menos, la gente no quiere montarse en el Transmilenio, la gente no va a... ¿Sí? Por ejemplo, el tema hablábamos del trabajo remoto masivo, ahí hay muchos espacios.
hay un tema de, hay unos temas de la relación uno a uno, y en eso me refiero acabas de mencionar un tema que es, nadie quiere visualizar porque va a ser muy difícil, pero va a haber mucha tensión y mucho conflicto, mucha necesidad de abogados, porque aquí, en la medida que la economía empieza a sufrir, unos a otros pues empiezan a buscar la forma. Entonces, los abogados, pero abogados virtuales y ese tipo de cosas también va a haber mucho, y entonces cómo la gente cobra y no cobra en ese mundo, así como todo lo que significa el mundo de las terapias, por ejemplo, los psicólogos o lo que tienen que simplemente hacer algún tipo de terapia uno a uno, ahí también hay un espacio grandísimo. ¿Qué pasa lo otro? La cadena, toda la cadena que tú mencionabas, nosotros sí queremos confiar en que el señor de Rappi o el de Alcosto o el de Falabella que me está entregando el producto viene con los protocolos ya cumplidos. Entonces los empaques van a cambiar. La forma en que se entrega, que se transporta, que lleva el producto para... Ya seguramente vamos a empezar a hablar no de la cadena de frío, sino la cadena de higiene. Ok. ¿Sí? En la que se mantienen los productos en un buen, digamos, buen aislamiento o manejo, ¿sí? Va a haber un tema muy difícil, muy complicado, pero creo que también hay que entenderlo como una oportunidad. Va a haber gran desempleo. Y entonces, ¿cómo vamos a incorporar y darle oportunidades, ofrecerle cosas a esos desempleados? Y esos desempleados esperamos que sea un desempleo temporal. ¿Por qué? Porque es en la medida que se generan esa economía vuelve a generar opciones, esas personas simplemente se Exactamente. transforman, porque ya en las tiendas, yo ya no necesito 30 personas en una tienda un fin de semana, porque igual solo me dejan entrar 5 a la vez, ¿sí? Y pasa lo mismo en el restaurante, y pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, esas personas van a tener que tener un reentrenamiento y una transformación en su día a día, ¿sí? Y pasa lo mismo pues, con el mundo de entretenimiento. Ahí en el mundo de entretenimiento hay miles de opciones porque claro, uno ve Netflix, pero la gente, y yo tengo hijos, todos si tienen hijos, por más Netflix que vean, se aburren de ver Netflix. Claro. Sí, o sea, Claro. se aburren de jugar PlayStation, se aburren de... Listo, oye, ¿qué opciones de entretenimiento le voy a poder entregar a la gente? La gente quiere opciones de entretenimiento. Últimamente he visto, yo no sé si han visto el tema de ese jueguitos y como el parqués en el celular. Entonces la gente está jugando parqués en el celular, la gente está haciendo el house party. Ahí también hay un mundo grandísimo de oportunidades. Y eso por mencionar algunas, pero creo que el mundo, en la medida que uno se pone la mentalidad de que es un mundo con menos y que cambió la dinámica, ahí empieza a encontrar opciones para hacer cosas nuevas. Buenísimo, buenísimo. Y esa recomposición económica de los oficios, de los trabajos, sí, ya no necesito 30 personas para atender mi tienda porque van a entrar de a 5 o menos o va a desaparecer la tienda. ¿Qué pasa con esos 30 empleos? Para los apocalípticos, wow, no, esto viene el cambio. No, hay un empleo que ahora, claro, si yo era un buen bartender o era un buen mesero o era un buen persona de atención en el estante, en el counter, sí, en la vitrina, pues ahora voy a ser bueno entregando y voy a ser bueno haciendo otras cosas. Entonces, también tenemos que estar en ese momento de plastificar de flexibilizar nuestro cerebro y decir, venga, a ver, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿cómo me puedo yo adaptar y dónde están las oportunidades? Porque pues tengo que llevar plata y comida a mi casa, pues entonces tengo que adaptarme, ¿cierto? Andrés Suárez nos pregunta, tocayo tuyo, Andrés, ¿existe un espacio para e-commerce de mercado de frutas, verduras y cárnicos? ¿Cómo lo estás viendo en esos productos? No, total. La gente quiere cositas diferenciales, ¿sí? Y
digamos que es difícil, digamos que la realidad es que es muy difícil que en un mundo tan masivo donde empiezan a haber tantos pedidos, donde hay una presión por entregar rápido, que en las grandes superficies la selección de productos, por ejemplo, en ese espacio, hay gente que va a estar dispuesta a decir, no, pues listo, yo en el supermercado pido esto, pero lo que es frutas y verduras, si yo soy capaz de ofrecer una experiencia o un nivel de producto diferencial, creo que la gente está dispuesta a hacerlo. ¿Cuál es esa manera? Pues yo creo que la manera es en la medida que la gente va a vivir esas experiencias que hoy son menos exigentes porque bajamos, van a empezar a subir. Van a empezar a subir. Entonces, cuando yo tengo un tema de variedad y calidad de producto diferencial de lo que el que me lo hace más masivamente, yo creo que hay un espacio muy interesante para hacerlo. Muy interesante. Los grandes van a seguir tratando de vender mucho y generalistas. Los pequeños tenemos la oportunidad de diferenciarnos, de crear diferenciadores, de generar ese contacto más cercano, digital, no presencial. Entonces, adaptarnos a esto. Tenemos otra pregunta, Andrés, de Y lo Paola último Pachón. ahí con eso es, por ejemplo, cosas que hoy no están pudiendo hacer, el que lo hace tan masivamente, son esas listas de compra frecuentes. Entonces yo ya sé que mi cliente me compra normalmente papa, tomate, chonto, y yo le facilito el pedido o la recompra. Hoy Buenísimo. en día eso está todavía muy incipiente en los que están tan masivos. Si yo ofrezco esas cositas, yo creo que tengo una opción interesante. Y no se necesita mucha inteligencia artificial ahí, es simplemente una memoria, bueno, sí, inteligente de lo que yo he consumido durante los últimos 4 pedidos y dice, yo ya sé, usted quiere leche deslactosada alquería. Uy, ¿cómo lo supo? A ver, eso es simplemente recoger la data y traer esas herramientas, muy buena idea y me encanta, yo siempre he pensado que esa es una herramienta muy necesaria y es que me grabe mis hábitos de consumo que al final del día, ¿cuánto puede uno cambiar entre mercado y mercado? ¿El 10% de los productos? ¿El 5%? ¿Mm? Por ahí en el año 2000, mira, me hiciste acordar, en el año 2000 haciendo mi maestría en Australia, hicimos un estudio con mis compañeros de maestría de cuánto repetía uno comprando semanal, quincenal o mensual en el mercado. Nos dio el 93%. El 93% de los productos que uno consume con esa periodicidad son los mismos. ¿Son lo mismo? Entonces, absolutamente clarísimo tu recomendación y muy, muy oportuna. Paola Pachón nos dice, saludos Andrés, mi pregunta es, ¿cómo podemos, uy, espérate que me movieron aquí el chat, es que entró otra pregunta, ¿cómo podemos mejorar los procesos para poder atender la demanda creciente en un negocio de e-commerce para crecer y mejorar el servicio? ¿Qué recomendaciones podemos hacer en cuanto a mejoramiento del servicio? Bueno, yo creo que no es muy diferente en el sentido a otros negocios y es, si yo lo que quiero es escalar, tengo que empezar a montar unos indicadores y un modelo de gestión que me permita identificar cuáles son mis puntos y mis potenciales cuellos de botella o puntos débiles para optimizar. Normalmente, pues yo tengo que arrancar es con generar mucho tráfico. Y entonces optimizar mi proceso de marketing para no desperdiciar la inversión, me parece que es uno de esos primeros. Y en la medida que yo ya tengo esa demanda, lo que empiezo es a decir, bueno, ¿cómo, digamos, si mi primer paso es que cuando me llegan los pedidos necesito hacer la recogida, lo que llaman el picking, entonces, ¿cuánto tiempo me estoy demorando en hacer un picking por pedido? ¿Será que es que si organizo mis productos diferente me demoro menos? ¿O si tengo unas personas que hoy en día me hace el picking, que va y luego hace la factura y que luego ahí despacha y en lugar de eso
consigo tres, uno que solo hace picking, otro que factura y otro que despacha, o subcontrato y me alío con un tercero que es especialista en despachar, porque al final del día yo cuántas motos motorizados puedo hacer y hay gente en la cadena que está haciendo esa última milla. Esa última milla, por ejemplo, es una oportunidad de negocio grandísima porque como todo se va a despachar, hoy todo el mundo empezaba a utilizar a los que estaban empezando a jugar en ese mundo, los mensajeros urbanos, los pickups, los no sé qué. El pickup, por ejemplo, se reinventó, que era uno que tenía que lo que hacía era el servicio de taxi en moto, entonces hoy en día ya no puede hacer ese servicio de taxi en moto porque tiene contacto, tiene esa restricción. Ese se reinvertó y seguramente está entregando productos. Entonces, ese análisis apunta de indicadores que me permitan optimizar para poder escalar adecuadamente. Muy bien, excelente. Carlos Saiz también nos está formulando otra pregunta. Para quienes estamos iniciando con estar en redes sociales, esta es muy de redes sociales, ¿hay una forma técnica o creativa o diferente a enviar invitaciones individuales uno a uno a posibles contactos? Ahí es muy de redes, ¿no? Muy para marketing digital, pero ¿qué le dirías a Carlos? Sí, definitivamente. Para empezar, las herramientas básicas de las plataformas, la generación de campañas de marketing en Facebook, en Instagram, hoy ya son relativamente sencillas. Si digamos, si es muy principiante, de pronto lo que la recomendación sería hacer algún curso online de cómo meterse, cómo empezar a hacer marketing digital. Creo que eso eh, puede ayudar muchísimo para ese arranque. Eh, ya si ya son un poco más grande, pues entonces contratarás. Pero inicialmente esas campañas se pueden segmentar muy fácilmente. Google y Facebook, los dos tienen herramientas que, como decíamos anteriormente, pueden segmentar hombres por mujeres, por edad, por localización, por gustos. Y ya con eso yo empiezo a tener un contacto. ¿Qué pasa? Que de pronto un poquito para no generar falsas expectativas, las campañas y todo este mundo tiene. Aló, Andrés. Creo que tenemos un delay con la conexión de Andrés. ¿O es mi internet? Juan, ¿me puedes colaborar, por favor? Es el internet de Andrés. De Andrés. Le escribes por interno, por favor. Ya estamos haciendo el cierre. Bien, Andrés, ¿nos escuchas? Si quieres, contactémoslo por WhatsApp a ver y coméntale para que la última parte, si puede reiniciar su conexión. Pero para cerrar, y nos queda la pregunta de Laura, vamos a tratar de hacer la reconexión, ya estamos sobre las 12:15, estamos pasados 15 minutos, pero agradezco mucho las preguntas y el momento. Sí, se cayó la conexión de Andrés, pero vamos a tratar de hacerle esta última pregunta, a ver si en un minutico él se puede reconectar. La pregunta de Laura, a pesar de que no sugieres montarte en el aspecto tecnológico, yo quisiera hacer una claridad. No es que no se suba en el mundo tecnológico, depende de la etapa. Si estoy arrancando, el camino no es contratar una plataforma tecnológica sofisticada. Ese no es el camino, porque primero yo debo hacer un testeo de mercado, primero yo debo utilizar las redes sociales, a pesar de ese riesgo que tienes toda la razón, Laura, el tema de fraude y de foco estafa. Ese riesgo existe y eso es cierto. Y pues como todo en Internet y en tecnología, la humanidad, pues al final del día, eso es la humanidad. O sea, el que quiere robar no solamente lo puede hacer presencialmente, sino también digitalmente. Andrés, ya te veo que estás por acá.
Sí, ya logré regresar aquí, se me cayó un ratito el internet. Tenemos una última pregunta que tú eres el experto y quiero leértela porque me parece muy interesante. Es de Laura. Dice Laura, Andrés, a pesar de que no sugieres montarte en el aspecto tecnológico, sino concentrarse en el producto, ¿consideras que un sitio web propio incide en la confianza que se puede comunicar de la marca? Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda es, especialmente, bueno, y este es un complemento, y es, especialmente en momentos en que Facebook e Instagram, por ejemplo, se han vuelto un foco de estafa. Interesante planteamiento. Sí, Esta es sí, la pregunta de Laura. Y ya estamos sobre las 12:17, pero vamos a aprovechar estos minutos tuyos, Andrés, con todo tu permiso para terminar. perfecto. No, yo creo que digamos que eso es un poco relativo. ¿En qué sentido es relativo? Es relativo en que una marca desconocida, nueva, pues tampoco ha desarrollado el nivel de confianza eh, y es bien parecido a lo que puede tener, puede existir en Facebook. Entonces, ¿qué sucede? Mientras yo genere ese nivel de confianza, en todo caso es mejor que exista un sitio web, pero uno sabe que un sitio web, digamos, da una sensación un poquito de mayor seriedad, si se quiere llamar. Sin embargo, no es la garantía y de pronto, por eso es que a veces la gente le gusta utilizar otras plataformas que en teoría le deben dar mayor nivel de confianza, esos marketplaces donde quien está detrás y teoría responde o por lo menos tiene una relación comercial, sea el marketplace de Mercado Libre, El Éxito, Linio, Sí. demás, ellos digamos que van a generar un nivel de confianza adicional. Eh, el sitio web, pues yo definitivamente creo que hay que tenerlo. No necesariamente para le va a dar mayor nivel de confianza cuando es nuevo, pero en la medida que ya tiene clientes y se está conociendo, ahí ya da la confianza que se requiere. Perfecto. Andrés, de verdad, muchísimas gracias. Quiero hacer y participarte de esta opinión de Ángel Ponce, que nos dice, excelente sesión virtual, felicitaciones, y es excelente porque tenemos invitados como tú. La verdad, ya estas entrevistas las estamos haciendo semanalmente en expertos, arrancamos con expertos en inversión, con Alejandro Cremades desde Nueva York, con Diego Cerebrisky, que tú lo conoces desde México, con Alan Harry desde Chile. Hoy estamos contigo. La próxima semana vamos a estar con Isabel Chakiriant desde Uruguay. Ella es la presidenta de Scala, la red de redes ángeles, de la cual, la red nuestra, a la cual tú también perteneces, porque quiero comentar, Andrés también es ángel inversionista activo, creo que lo mencionó al principio. Él invierte en startups de base tecnológica y donde él, con su conocimiento, y recordemos, un inversionista ángel no es una persona que solamente pone dinero, sino es una persona que también pone experiencia, conocimiento, todo este valor agregado, más allá de los dólares que se inviertan o de los pesos que se inviertan. El dólar está tan incierto que es mejor hablar de pesos ahora. Vámonos a lo local. Entonces, de verdad, Andrés, muchísimas gracias porque creo que esto es muy enriquecedor para toda la comunidad. Hay más agradecimientos, un agradecimiento a todos los que nos acompañaron hoy, Día del Trabajo. Con Andrés estuvimos discutiendo, oye, es un Día del Trabajo, pues de ser necesario lo repetimos y lo sacamos un día que no sea como tan emblemático, pero creo que tenemos que seguir construyendo y creo que es algo bien importante que sigamos conversando, porque este tema del e-commerce, Andrés, creo que le llegó el momento de crecimiento exponencial como industria. Los grandes tienen retos, los pequeños o los medianos también tienen retos de subirse a lo que los grandes ya exploraron, y los que no han incursionado en e-commerce es el camino a seguir. Ayer en un debate con una compañera del foro de presidentes me decía, René, ¿qué le recomiendas al comercio? Yo, sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme,
e-commerce, tener canal digital y comenzar a aprender a hacer los primeros pinos con las indicaciones que tú nos has dado, y seguramente te vamos a seguir invitando, Andrés, para que nos sigas dando recomendaciones, consejos y nos sigas compartiendo todas estas experiencias. Bueno, pues nada, muchas gracias a ti, a Hopok, por facilitar estos espacios, y a todos los que hoy nos acompañaron, porque pues es un día festivo, la gente está un poco con otras cosas en la cabeza, quiere descansar un poco, pero también son espacios de pensar en otras cosas y compartir ideas, y creo que esto que tú vienes haciendo nos está ayudando mucho a eso, y espero volver a acompañarlos en algún momento. Claro que sí, desde ya te comprometo y te vuelvo a invitar porque vamos a una siguiente versión para que vayamos actualizando. Hoy en día el futuro está cambiando en formato diario, o sea, ya la planeación de dónde vamos a estar en diciembre. Yo quiero que alguien me diga, ¿ya sabe dónde va a estar en diciembre de este año? Creo que es difícil. Eso ya es muy largo plazo, porque en julio yo personalmente no sé dónde voy a estar. Entonces, vamos de una vez adaptándonos y seguramente te volvemos a invitar muy pronto. Gracias, Andrés, y seguimos en contacto. Y gracias a todos, muchas gracias, y de verdad que seguimos en contacto para los próximos webinars y las próximas actividades. Perfecto, listo. Un Muchas feliz gracias. día y por favor, todos cuídense, cuidémonos todos, quedémonos en casa y sigamos estas indicaciones de pandemia. Muchas gracias. Chao, chao.